nos hemos reunido a lo largo y a lo ancho de la patria, del país, para rezar por nuestra patria. Se nos pedían declaraciones, pero los obispos optamos por signos y gestos de cercanía con nuestro pueblo fiel, acompañando desde la fe y poniendo nuestra confianza en Dios, fuente de toda razón y justicia. Y hemos elegido esta lectura del apóstol Pablo a los Corintios, donde nos explica que el Espíritu Santo se derrama con sus dones a todos, y menciona explícitamente este don que se da a cada uno para el bien común. Otra traducción habla del bien de todos, otra para el bien y el servicio. Por eso en el Evangelio de Marcos que hemos leído, ante la afición de los discípulos para ocupar los primeros lugares, Jesús enseña que el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de una o de todos. En abril del 2007, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina teníamos una declaración interesante que se llama "De habitantes a ciudadanos". Y decíamos allí que una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo cuando madura en la capacidad de diálogo y en la habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado, que orienten hacia un proyecto común de nación. Todos los argentinos, decíamos, especialmente los cristianos, descubramos mejor nuestra vocación, porque el bien común, por el bien común, y así nos convirtamos de habitantes en ciudadanos, es decir, corresponsables de la vida social y política, iluminadas por la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Hasta aquí, nosotros en el 2007. Agrego esta enseñanza de la Iglesia, además de sus 6 principios, los 2 primeros, la dignidad de la persona humana, y el segundo, el bien común, nos hará bien recordarnos en toda nuestra realidad familiar, social y política, más otros 2 que nos propone en su enseñanza magisterial de Papa Francisco, que son la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la casa. Estamos en un momento histórico de nuestra democracia que valoramos y queremos cuidar. Por eso no solo debemos comportarnos como habitantes de esta bendita patria, sino también como ciudadanos con responsabilidad, es decir, somos corresponsables, esto es, capaces de dar respuesta. Por eso el próximo domingo tenemos un compromiso ciudadano y delegado, como es nuestro sufragio. Votar, evidentemente, con criterios evangélicos, desde la enseñanza social de la Iglesia, teniendo como finalidad el bien común, para lo cual pedimos la gracia al Espíritu Santo y el cuidado y la protección de nuestra Madre, Reina de la Paz, que quiso venir a nuestra patria hace 160 años, en momentos de incertidumbre, en momentos en que arreciaba la división y el derramamiento de sangre entre los argentinos. Que ella nos alcance de su Hijo los dones de la justicia y de la paz,
y el deseo de la fraternidad y de la amistad social.